Muy buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a dar un repaso del contenido de Matemáticas 3. Eh, vamos a ver a los estudiantes del Instituto de Liberación, curso 11º, BTP de Informática. El tema que vamos a dar es congruencia de triángulos. Un poquito de historia, vamos a ver sobre Euclides. Siempre que venga ese nombre de Euclides, pues es un filósofo griego. Vamos a ver algunos puntos importantes. Es un matemático griego, escribió su obra Los Elementos en 13 libros. Parte de estos escritos fueron de geometría plana. Sus textos fueron por muchos años para la enseñanza, aún en nuestro tiempo. En sus últimos libros escribió sobre teoría de números, sólidos geométricos y temas de ayuda para otras ciencias. Eso es un poquito de historia de Euclides. Eso lo relacionamos con geometría prácticamente. Ahora sí, vamos a ver una congruencia de triángulos. Si ustedes recuerdan, el símbolo de congruencia, ahí lo tenemos. Pues congruencia significa que tienen la misma medida. En nuestro caso, si dos triángulos son congruentes, entonces sus lados respectivos tienen la misma medida y sus ángulos respectivos también tienen la misma medida. Así vemos estos dos triángulos, pues tenemos ahí los lados. Si tiene una marca, eso me está indicando que tiene la misma medida. Si tiene dos marquitas, también me está indicando que tienen doble medida. Pero no solamente eso hay que conocer, hay que saber también cómo es la forma de escritura. Cuando tenemos los triángulos así, ahí vemos que tiene una marca, 2, 2, 3, 3. Pero los triángulos que están a la derecha son congruentes. Debemos de asignar a cada vértice una letra mayúscula e identificar el criterio de congruencia. Es decir, ¿por qué son congruentes? Puede ser por LLL, que significa lado, 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 como los que están a la derecha. Puede ser LAL, puede ser lado, ángulo, lado. En este caso, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF por el criterio lado, ángulo, lado. O puede ser por el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, como lo vemos en ese. Así repasando, entonces tenemos LLL, LAL y ALA. Son las congruencias. En el libro de texto vamos a encontrar algunos ejercicios como este, que a una simple vista contestamos para ver qué parejas de triángulos son congruentes. Revisemos algunos teoremas. Uno de los teoremas muy importantes. Vemos que un teorema es una proposición matemática demostrable a partir de axiomas o proposiciones demostradas anteriormente. Un teorema es que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Un paralelogramo pues lo definimos como el que está formado por pares de rectas paralelas y eso me da un paralelogramo. El mismo nombre lo dice, lo genera, va paralelo. El paralelogramo lo definen rectas paralelo, como la figura dada. Lo que nos pide es demostrar que sus lados opuestos son congruentes, es decir, que el lado AB es congruente al lado DC y el lado AD congruente al lado BC. Pero esto solo se traza una diagonal y se demuestra una congruencia de triángulos y listo, ahí se identifica por qué son congruentes AB y DC, precisamente por la congruencia de triángulos que define. Algunos conceptos que hay que saber. Dos rectas paralelas y una transversal con respecto a sus ángulos alternos internos. Tenemos una recta, luego otra recta paralela, trazamos una transversal y uno puede identificar en este caso pues que hay ángulos que se le llaman ángulos alternos internos. De este momento entonces podemos decir que si los ángulos alternos internos son congruentes, las rectas son paralelas. O lo contrario, si las rectas son paralelas, los ángulos alternos internos son congruentes. Vamos a ver algunas condiciones suficientes para hacer un paralelogramo.
Recordemos que estos paralelogramos tienen nombres específicos, ¿verdad? Cuadrados, rectángulos, rombos y romboides, y algunos datos específicos. Un cuadrado, pues 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Los rectángulos, lados iguales 2 a 2 y 4 ángulos rectos. Los rombos, 4 lados iguales y ángulos iguales 2 a 2, los ángulos opuestos. Los romboides tienen ángulos iguales 2 a 2 y lados también iguales 2 a 2. De acuerdo a la forma de algunos paralelogramas tienen nombres específicos como los anteriores. Pero lo que queremos son las condiciones. Aquí tenemos las condiciones. Un cuadrilátero es un paralelogramo si dos pares de lados opuestos son paralelos. Según la B dice, dos pares de lados opuestos son congruentes. Dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Las diagonales se cortan en un punto medio y los ángulos consecutivos son suplementarios. Ustedes pueden revisar en su cuaderno pues estas condiciones que tienen los paralelogramos. Ahora vamos a ver un teorema de dos puntos. ¿De qué se trata este teorema? Si tenemos un triángulo, nosotros podemos ver que tiene tres lados. Bueno, el segmento que une los puntos medios de un triángulo es paralelo al tercer lado e igual a su mitad. Es decir, en el triángulo ABC, si ustedes observan, ABC, tenemos M y N son puntos medios de AB y de AC. Entonces, MN, este segmento que está acá, es paralelo a BC, a este tercer lado. Y además, este MN vale la mitad de BC. Es lo que me está indicando ahí este teorema que es demostrable. Vamos a ver algunos conceptos. Mediatriz, la mediatriz de un segmento. Tenemos un segmento AB. Esta línea que está en rojo acá es la mediatriz. ¿Qué significa? Que pasa por el centro y además es perpendicular. Forma un ángulo recto con el segmento AB. El concepto lo que me dice es que la mediatriz divide al segmento en dos partes iguales y es perpendicular. Pero además dice que es el conjunto de puntos de un plano que equidistan de los extremos de un segmento. Es decir, un punto de la mediatriz equidista tanto de A como de B. Las mediatrices de un triángulo se cortan en un punto llamado circuncentro, es decir, que forman el centro de un círculo que pasa por A, por B y por C. Y ese es uno de los primeros puntos especiales de los triángulos de circuncentro. Ahora veremos la concurrencia de las alturas. Las alturas de las bases de un triángulo se cortan en un punto llamado también ortocentro. Ahí tenemos ese punto que corresponde al ortocentro. Ese ortocentro puede quedar también fuera del triángulo. En este caso, el ortocentro puede quedar fuera o puede quedar también en el triángulo. En este caso, el ortocentro es ese punto ahí. Otro importante son las bisectrices. Las bisectrices de un triángulo. Una bisectriz es el segmento que corta el ángulo en dos ángulos iguales. Pero en un triángulo nosotros podemos ver que las bisectrices se cortan en un solo punto y ese punto se llama incentro. Las medianas de un triángulo también tenemos las medianas, que es mediana M2, por ejemplo, que va desde el vértice a la mitad del segmento opuesto. Las medianas se cortan en un punto, ese punto se llama baricentro. Y así pues hemos tenido estos datos, ¿verdad?, que podemos tener como un repaso. Así que gracias.